buenas tardes a mis anónimos interlocutores. Yo soy Yanji, vengo haciendo mi experiencia en IPECAL desde hace varios años y estoy en una fase avanzada de escritura de la tesis y diría en una fase aún más avanzada, me permito ser inmodesto, en, digamos, pensamiento de la tesis, la elaboración mental, digamos así, de la tesis. Reconstruir la génesis de este trabajo de tesis, de este proceso de construcción de conocimiento, necesitaría un tiempo más largo, pero sintetizando, debo decir que al comienzo, en los círculos de reflexiones, en mi diferentes didactobiografía, fue obviamente fueron andanzas nómadas antes de encontrar un núcleo, digamos, de alguna manera no fijo, sino cohesivo. Se me entendería con una potencia inclusiva que pudiera dar cuenta un poco de todas estas distintas etapas. No quiero hacerla demasiado larga, pero digamos que yo al comienzo escribí mi didactobiografía con la intención un poco de hacer una trampa, o sea, en el sentido de escribir una didactobiografía forzándola a que me pudiera colocar en un tema conocido, en un problema conocido, en un territorio, mejor dicho, conocido. Entonces escribí mi didactobiografía forzándola un poco a conectarse con el tema de infancia y de las relaciones entre infancia y adultos, que fue el tema de toda mi vida. Y salió una linda didactobiografía, pero era una didactobiografía que en parte no era sincera. O mejor dicho, era sincera en la medida en que a través de la relectura de las marcas vitales en términos de palabras claves, como en un entramado subliminal, casi sin que yo lo quisiera, empezó a aparecer otro tipo de potencial marca fundante. Y esta potencial marca fundante era relacionada con el exilio voluntario, pero casi permanente, que caracterizó mi existencia. Es decir, soy un italiano que ha vivido muchos años en Perú, ha vivido muchos años, seis años en Cuba, y ahora desde 7 años vivo en Colombia. Entonces, esta marca fundante, ahora la llamo así, pero no siempre logré detectarla así, iba apareciendo en un conjunto de palabras claves, campos semánticos, que, como decir, urgían, ¿no?, desde la estructura supuestamente sincera, pero fuertemente cuadriculada de este tema de la infancia. Emergía en palabras como erradicación, emergía en palabras como desarraigo, emergía en palabras como nostalgia, y estas palabras entonces me ayudaron a configurar entonces mi auténtica o más sincera marca fundante, que al final de un proceso largo, también en parte doloroso, recordamos la angustia de la que hablaba Semelman como caracterización también del proceso de construcción del conocimiento, se ha configurando como un sentimiento de exilio. Finalmente llegué, digamos, a configurar mi marca fundante con la ayuda de la coordinadora Patricia, de Estela, de una manera que, repito,
me obligó a abandonar el territorio más tranquilizador, más conocido, ¿no?, de infancia, para un territorio fundamentalmente nuevo, un territorio desconocido que pero, digamos, a un cierto punto me convenció de la necesidad de empezar a caminar por estas nuevas geografías. En la medida en que logré definir, digamos, no tanto capturar, sino ponerme en relación con esta marca fundante que nombré sentimiento de exilio, el pase después a la resemantización o a la afectación estructurante, el pase, digamos, de las marcas vitales a las marcas sociales, me colocó en otra potencial trampa. La trampa fue que desde mi condición de exiliado voluntario, de exiliado de lujo, digamos, pensaba que mi campo emocional significativo, campo emocional que se focalizaba en la nostalgia, no me hubiera permitido, digamos, contener las emocionalidades y las experiencias y las vivencias de otros exiliados que no habían sido exiliados de lujo, no habían sido exiliados voluntarios. Estoy hablando de los exiliados políticos, estoy hablando obviamente de los emigrantes que huyen de condiciones tan desastrosas y que viven entonces exilios mucho más dolorosos, mucho más fuertes, mucho más desgarradores de la experiencia que he vivido. Y entonces pensé por un momento que la nostalgia era como un sentimiento demasiado fino, demasiado, como decir, demasiado tenue, ¿no?, como para poder expresar estas vivencias tan dramáticas de los, digamos así, exiliados de verdad. Fue Estela que me ayudó a entender que esto era un romper la posibilidad de un puente entre mi subjetividad y las subjetividades históricas que se iban moviendo, que entonces tal vez me habría impedido de hacerme sujeto de época, como se dice, ¿no? Y entonces volví a repensar sobre esto y efectivamente logré, como decir, aclarar dentro de mí el hecho de que la nostalgia era un potencial puente entre mi subjetividad y estas subjetividades históricas, que no por vivir experiencias mucho más dramáticas y traumáticas de la mía, no tenían derecho o capacidad, ¿no?, de manejar una marca, una afectación como la nostalgia. Desde ahí entonces el sentimiento de exilio se resignificó en términos de nostalgia. Nostalgia entendida como, digamos, el trasfondo emocional. A mí me gusta también pensar al aura, a la nube emocional que acompaña fenómenos históricos de fundamental relevancia, como pueden ser fenómenos de las migraciones, del desplazamiento en Colombia, de lo que se ha llamado la característica un poco, yo diría, de nuestra época, la patología de la movilidad geográfica. Entonces, este sema de nostalgia, ¿no?, resultó ser un sema muy inclusivo, con una fuerte capacidad articulatoria de mi propia subjetividad, pero también de una subjetividad histórica que
que se manifiesta, por supuestamente, en los procesos que Saskia Sasken llamaría de expulsión del capitalismo contemporáneo, pero acompañados por este sentimiento de nostalgia, ¿no? Y entonces la necesidad de resignificarlo, de resemantizarlo. Marcela, yo me quedaría acá por ahora y empieza tú, después retomo yo lo que viene después. Dale. Bueno, pues muchas gracias, Yanni. Me hiciste pensar mucho escuchándote. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Agudelo. Yo también tengo un par de años en el IPECAN. No tantos, pero también un par de años. Creo que en relación con el proceso de Yanni, yo me encuentro todavía en un periodo crucial de la investigación, como diría yo, ubicando ese salto cuántico entre las marcas vitales y las marcas sociales. Y quisiera como contextualizar el proceso un poco como de la formación para entender la forma en la que se ha configurado ese camino y esa trayectoria de investigación. ¿Por qué? Cuando yo ingresé en el 2013, también con un grupo de compañeros con el que mantuvimos un círculo de reflexión muy estable, estuvimos durante bastante tiempo trabajando en lo que yo quisiera enunciar aquí como la formación de sujetos. No necesariamente pensándonos en virtud de la investigación, siempre pensando que la investigación llegaría eventualmente, digamos como que surgiría y emergería de lo que veníamos trabajando. Así que digamos que ese camino de reflexión constante y como de ida y vuelta con la matriz epistémica que suponía y ocupaba todos nuestros espacios de formación, produjo muchas cosas en nosotros dentro de esos espacios, mucho movimiento. Pensaba en lo que decías con relación a la didacto, porque quizás en algún momento también me parecía posible, deseable y tranquilizador escribir una didactobiografía que me permitiera llegar a un punto donde yo quería llegar, que tenía que ver, digamos, con otra marca que yo prontamente había identificado en los primeros ejercicios de colocación, pero a medida que se va recorriendo el camino creo que se va haciendo evidente que eso no es necesariamente posible, deseable ni tranquilizador. Digamos que el proceso, de la manera como lo experimentamos en todo el camino, estuvo lleno de incertidumbres relacionadas con preguntas tan sencillas como en el encuentro con otras personas, en el encuentro cotidiano. Qué bueno, ¿y ustedes qué van a trabajar de tesis? No, ni idea, ¿no? Digamos, como con un proceso de mucho trabajo, digamos, reconociendo que se trabajaba y se avanzaba mucho, pero con una incertidumbre muy amplia sobre la destinación de ese proceso. No obstante, digamos, como que hay un momento de quiebre en nuestra formación también donde ya más intencionadamente se da un salto hacia la formación de la investigación, sin percibir que en ello haya un abismo entre ambas cosas, más bien reconociendo en el proceso que ya teníamos ganado un proceso de formación de una posición y de una mirada como investigadores. Entonces creo que en ese, casi que en una suerte de metalectura de esos años de formación, recuperando en clave de qué elementos se recuperan para la investigación, empieza a surgir una trayectoria un poco más clara y más como trazada en términos de, ok, yo tengo todo un proceso ganado, muy de la mano de las didactobiografías, muy de la mano de ejercicios muy puntuales que hicimos y que nos obligaron metodológicamente también a pensar en la ruta, cómo construir un campo de conocimiento, cómo trasladar las preguntas de una subjetividad que se mira a sí misma para una subjetividad que se expresa, digamos, en un testimonio de época, de una instalación, digamos, en una estructura más amplia que cobija a ese sujeto. Entonces digamos que hay varias cosas importantes como claves en lo que pasaba durante el proceso, tenían que ver con el escenario de la conmoción y el deseo de saber. Yo debo reconocer que incluso en este paso de
como de formar la afectación estructurante como descubrimiento y construcción, ambas cosas al mismo tiempo. Cuando trataba de reconocer un referente empírico, patinaba. Entonces era como que tenía una claridad en relación con qué tipo de marcas eran las que empezaban a emerger como sobresalientes en esa didactobiografía y en esa trayectoria vital, pero no una claridad, digamos, de cómo eso se proyecta y se transforma en un proyecto de investigación de un proceso de doctorado. Ahí patinaba, digamos, pensar un referente empírico me era difícil, digamos, podía imaginarme opciones, imaginarlas como posibilidades, pero digamos que ahí no necesariamente me sentía involucrada. En el trabajo, en los últimos trabajos que hemos elaborado con círculo específico ya alrededor de las tesis, las últimas avances entre compañeros y con la compañía de Estela han sido muy importantes, porque entonces es esa misma sensación en un momento cuando te estás dando vueltas en tu propia afectación que no tienes cómo sacar la cabeza y pensar claramente por dónde es, hasta que se fueron anudando cosas en lo que yo siento y me siento representada y siento, digamos, desde el registro emocional que hay un paso que no estaba antes, que es que me emociona, que es que hay un deseo de saber, digamos, no como, digamos, abstractamente como concepto yo puedo entender qué es suscitar el deseo de saber. Ahora que estoy transitando por un registro distinto el deseo de saber, entiendo mejor qué es el despertar el deseo de saber, digamos, y hacer de eso como el centro. Entonces hay como varias cosas importantes en relación con las marcas y con lo que siento yo son hilos de sentido. Fue muy importante, por ejemplo, para mí poder ubicar distintas marcas vitales en mi vida que estaban caracterizadas por escenarios de soledad y de frustración. Y en ese escenario trabajamos mucho sobre la pregunta de qué tipo de soledad es esa, qué tipo de frustración es esa. ¿Todas las soledades son iguales? ¿Las soledades están cargadas del mismo sentido para todas las personas? Y cómo, al dotarlas de carácter a partir de la trayectoria vital, van adoptando una especificidad que se va a revertir en el referente empírico de trabajo. Digamos que se va a revertir en un campo de conocimiento que emerge en el que uno realmente puede sentir que está caracterizado ese escenario. Ahora, para mí una clave del proceso ha sido poder pensar siempre y, digamos, más bien no dejar de lado la cuestión de cómo y en dónde se ubica el salto entre la experiencia de Marcela como un sujeto y la experiencia de Marcela como un sujeto histórico, haciéndole preguntas al contexto, digamos, como haciéndole preguntas a la sociedad que dio como resultado a Marcela, haciéndole preguntas al contexto en donde surgió, en donde emergió. Y entonces a partir de ese escenario, digamos que estoy trabajando ahora en unas preguntas muy específicas. Yo, como les decía, estoy un poco más atrás en el proceso que ya lleva bien adelantado, y que tiene que ver con una pregunta fundamentalmente por la soledad desvinculante, que la hemos caracterizado, digamos, como en ese escenario, y por algo que yo he dado en llamar las subjetividades inconvenientes, y que tiene que ver, digamos, con unas preguntas que me evocan a mí como varios escenarios en los que he estado trabajando con bastante deseo de saber desde distintas perspectivas, y hasta ahora voy anudando en una sola corriente y en un campo como eso aparece también acá, y que tiene que ver con la pregunta por qué le pasa a un sujeto que emerge y se configura en un contexto como el nuestro, como Colombia, como otros escenarios, pero también en mi propia singularidad de ser una mujer de 33 años que crece en una ciudad, pero que pertenece a una generación de personas que vienen de una desreferenciación en sus vínculos, porque mi generación es hija de una generación que migra a la ciudad y que tiene otros códigos, para la vida, y que tiene otros códigos
para todo, y entonces es una generación que está viviendo también una suerte de ambigüedad en la demanda de lo que se le pide y unos valores con los que se les pide crecer, mientras estamos viendo efectivamente en la realidad que nos rodea una sociedad desestructurada. Entonces es como pedirle a una generación valores como la sumisión, el respeto por la autoridad, por la norma, por la religión, cuando todo lo que podíamos ver a nuestro alrededor era una seria descomposición del vínculo social. Entonces, en medio de eso, digamos, hay varias cuestiones que emergen para mí con mucha potencia, que tienen que ver con las preguntas por el vínculo y la generación, digamos, como en ese orden de lo que nos vincula con los referentes de las generaciones que nos preceden, pero también con esta cuestión del vínculo y la descomposición social. Incluso porque cuando yo pienso, digamos, en esta afectación de la soledad desvinculante, pienso que la soledad desvinculante es producto de unos vínculos particulares, digamos, que tienen unas características concretas, y entonces en ese escenario a mí me surgen preguntas que tienen que ver, pensando, digamos, la dialéctica en dos propuestas concretas, dos propuestas trabajadas por Semmelman, pero también que tampoco son las únicas, pero pensando en términos de la dialéctica como negatividad, es decir, por no el trabajo descriptivo de decir cómo fue una generación, cómo es la generación a la que pertenezco yo y que eso sea el proceso, sino qué es lo que tiene, por decir, una generación como la mía, qué es lo que habría que comprender, digamos, en un ejercicio más allá de esa descripción, pero además qué es lo que como dialéctica existe como potencia, por una cuestión particular, que tiene que ver con que en ese escenario de preocupación por la comprensión del lugar del vínculo en esa configuración generacional, hay una pregunta por el qué significa vivir juntos, y qué significa y en dónde, o cómo se construye el nosotros. Y esa es una preocupación, digamos, y un deseo de saber en relación con algo que está en este momento para mí muy vigente, muy visceral también, y muy dentro de mi propia experiencia como generación, que tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento, digamos, con las preguntas por esta pregunta del cómo se construye el nosotros, ya no en un escenario descriptivo de qué significaba el vínculo en un espacio de generación, sino también con la vigencia del qué significa vivir juntos ahora. Eso hacia dónde se mueve. Así que eso es todo lo que yo tengo por contarles por lo pronto. A ustedes y a ti también. ¿Puedo agregar algo? Claro que sí. En mi caso, una vez que de alguna manera se fue configurando, se fue construyendo, digamos, este universo, campo de observación de la nostalgia, digamos, la resemantización fue compleja, articulada, pero se centró sobre todo en entender la nostalgia como un terreno, un campo de disputa política entre un proyecto regulatorio y un proyecto de liberación. O sea, como llama Semmelman, la protohipótesis o las conjeturas de que el sistema capitalístico actual quiere defraudarnos de la nostalgia, porque necesita consumidores sumisos a la tiranía del instante, y entonces que no puedan depositar memorias, que no puedan depositar experiencias, que no puedan narrar experiencias, y entonces tampoco puedan sentir nostalgia de las experiencias. Y por otro lado, un proyecto liberatorio que haga de la nostalgia, digamos, un piso que no se quede en el pasado, sino que a través de la reconstrucción del hilo que del presente nos conecta al pasado,
pueda también permitir después de abrirse, ¿no?, al futuro. A este punto yo empiezo a moverme con tiempos paralelos. O sea, una de las críticas fundamentales que siempre hemos hecho al tiempo lineal, a la secuencia lineal, pero que no aplicamos, en mi caso no solamente fue un volver permanente sobre la didactobiografía, sino de construir después los otros momentos, esto de la semantización, del trabajo de campo, que ya completé de alguna manera, de la estructuración, digamos, de la problematización del campo de observación. Ahora yo se lo voy a exponer de manera lineal, con un antes y un después. También en la tesis se presenta así, pero no fue así en mi experiencia. En el sentido que, por ejemplo, el momento de la aprehensión del campo de observación, o sea, el momento de la problematización del campo de observación o del universo de observación, problematización que en mi opinión es el develarse de una desconexión, es el develarse de un desajuste, digamos, ¿no? Y el desajuste y la desconexión fue esencialmente esta forma de entender a la nostalgia como una cosa fundamentalmente marginal en los grandes problemas de épocas. Entonces, recuperarla como un grande problema de época, un grande, digamos, un grande evento, una grande síndrome de época, ¿no? Después del momento de la aprehensión, fue el momento de los conceptos ordenadores. Pero si me preguntan cuándo yo elaboro los conceptos ordenadores, sinceramente no hay un cuándo. O sea, mientras yo pienso en los conceptos ordenadores, estoy también en diálogo crítico con la teoría, estoy también haciendo trabajo de campo, y todos estos simultaneidad de tiempos se retroalimentan. Fue una simultaneidad de tiempo también concreta, no fue una simultaneidad de tiempo solamente mental, y esto fue una gran suerte. Diálogo con la teoría significó entrar en contacto y descubrir un mundo que yo no pensaba tan rico, rompiendo también con la idea de que el diálogo con la teoría es un diálogo con ensayos teóricos. Yo empiezo dialogando con poemas, empiezo dialogando críticamente con películas, empiezo dialogando críticamente inclusive con músicas, por ejemplo con conciertos de Tchaikovsky y otros autores que han hecho de la nostalgia, ¿no?, una fuente de inspiración. Y luego, por supuesto, con ensayo teórico, empezando con Tierra Ajena de Solán, o un ensayo muy importante que se titula El futuro de la nostalgia, porque se escribió más de lo que se piensa sobre la nostalgia, terminando con El aroma del tiempo de Byung-Gun. Pero estos ensayos, digamos, se articulan con... Pero mientras yo hacía este diálogo teórico con la teoría, crítico con la teoría, contemporáneamente estaba haciendo trabajo de campo, y contemporáneamente iba definiendo los conceptos ordenadores. Ahora, sobre los conceptos ordenadores justamente estábamos hablando antes, que se requieren en la tesis, y yo creo que hay que volver a leer a Semela para entender qué son los conceptos ordenadores. Acá no tenemos tiempo para profundizar en esto, pero fundamentalmente la idea es que los conceptos ordenadores, dos ideas solamente. Los conceptos ordenadores no ordenan la realidad, sino que ordenan mi relación con la realidad. En esto Semela es tajante. O sea, si no entendemos esto, no vamos a entender qué son los conceptos ordenadores. Y segundo, que los conceptos ordenadores no tienen un criterio de verdad ni falsidad, sino que son el descubrimiento de puntos de articulación que pueden crear objetos posibles. Desde los conceptos ordenadores, uno no es que, ¿cómo decir?, nombre los observables con otros nombres, es la misma cosa.
Es la misma cosa, pero que cumple funciones distintas, porque los conceptos ordenadores son, de alguna manera, una organización del campo de observación, y los observables son la capacidad de traducir, de declinar estos puntos de articulaciones en conexiones empíricas en el recorte de realidad. Pero yo intenté también una lectura, digamos así, epistémica de Zimmermann, o sea, una lectura crítica de Zimmermann, crítica, en el sentido de que también para mí los conceptos ordenadores han sido ejes conversacionales de la conversación solidaria que tuve con mi recorte de realidad, que eran 12 personas desplazadas en Soacha, y también han sido y siguen siendo, porque el trabajo son ejes también hermenéutico interpretativo. Ahora, para que ustedes tengan algo concreto, porque estos son, que son finalmente, como decir, yo si fuera en usted diría, pero dime uno de estos conceptos ordenadores, por favor. Entonces, por ejemplo, un concepto ordenador es la nostalgia, no tiene un significado unívoco, sino que se acompaña en un sistema articulatorio de otras emociones que le dan un significado distinto. ¿Dónde lo encontré esto? Lo encontré en la teoría, lo encontré hablando con sujetos, ¿no? Y volví a repensarlo en mí. ¿Qué significa eso? Que no es la misma cosa una nostalgia que piensa el pasado con una otra emoción de remordimiento, de culpabilidad, o una nostalgia que piensa el pasado con otro tipo de emoción, que por ejemplo puede ser una emoción positiva. Eso, por ejemplo, es un concepto ordenador que se vuelve observable, que se vuelve eje conversacional y que se vuelve eje hermenéutico interpretativo de las conversaciones. Hago otro ejemplo. Yo encuentro, por ejemplo, en El aroma del tiempo, la idea de Byung-Ganger que dice que nuestro tiempo contemporáneo es un tiempo no solo acelerado, sino fragmentado, y nos está robando la direccionalidad del tiempo, o sea, el sentido del tiempo, la posibilidad de depositar lo humano en el tiempo. Entonces, la nostalgia como delicada sutura, ¿no?, que recupera la posibilidad de un fluir, ¿no?, de cierta continuidad entre pasado, presente y futuro, que permite de suturar la ruptura temporal que conlleva el trauma, en el caso, por ejemplo, de los desplazados, ¿no? Y entonces eso, una posibilidad de recuperación de no tanto la linealidad, sino de la continuidad del tiempo en un universo que por razones de mercantilización necesita tiempos fragmentados. Este es un concepto ordenador, en mi opinión, que se vuelve a observar. Voy a observar en mi recorte empírico si efectivamente esto se da en las conversaciones o no. Y como estos tengo demasiados, 18, 19, 20 conceptos ordenadores. Le aconsejo de no tener tantos porque después se vuelve todo bastante complicado. Con los conceptos ordenadores y con esto, entonces todo esto me permite de volver a observar de forma más focalizada los posibles puntos de articulación, también con una distinción entre los puntos de articulación que son más inclusivos o que son menos inclusivos. Pienso que, por ejemplo, esta idea de la recuperación de un tiempo manejado humanamente como continuidad, posibilidad de narración, de memoria, frente a una fragmentación que impide la narración fundamentalmente de la experiencia, impide el depósito de experiencias, es un concepto ordenador muy inclusivo, tal vez el más inclusivo de todos. Bueno, pero por ahí andamos. Ahora, hay otro problema que se me presentó
y que se va a presentar también con ustedes. El último capítulo de la tesis, o de toda manera, digamos, el trabajo de campo, breve propio, porque en IPECAL se dice que el trabajo de campo empieza con la didactobiografía, porque nosotros también somos campos y esto es verdad, pero después hay que también hablar con los sujetos históricos. Decía, cuando voy a conversar, entonces, uno se encuentra, ¿cómo decir?, con narraciones finalmente, se encuentra con relatos. Entonces se encuentra con unas cuantas lógicas narrativas de relatos que cuentan experiencias y necesita después hacer un trabajo de categorización, de resignificación en términos de categorías, de conceptos, ordenadores, pero ordenadores de lo que dicen a esta altura los sujetos. Ahí hay un problema que yo pienso todavía queda no resuelto, o sea, ¿quién nos dijo que necesariamente tenemos que traducir narraciones en conceptos? Hay que hacerlo, pero quiero hacer una apuesta, o sea, también tener un capítulo en donde a partir de las conversaciones con los sujetos voy a intentar escribir unos cuantos cuentos, lo que no significa después que no haya digamos, una conclusión también de reconceptualización, de categorización de estas cosas, que pero pienso, si son mediadas por los cuentos, corren un riesgo menor de producir también una traición, porque traducir desde una lógica narrativa a una lógica conceptual lleva un fuerte riesgo de traicionar también los testimonios. Por último, a nivel metodológico, yo pienso que tendríamos que movernos en términos, obviamente, de conversación reflexiva, conversación solidaria, como la llamamos, cuya característica fundamental es que hay que romper un poco el esquema del observador y el observado y constituir sistemas observantes que permitan crear contexto favorable a la construcción de conocimientos nuevos para mí y para los sujetos históricos. Todo este procedimiento puede aparecer un poco también como con cierto nivel de confusión, y esto creo que es también positivo si esta confusión yo logro de alguna manera manejarla, ¿no? Y aceptarla también, porque tenemos que también reproducir dentro de nuestras tesis, el trabajo de tesis, el dinamismo de la realidad, que no siempre es ya definido y determinado, sino se otra, penetra, digamos, en los territorios que todavía está asumiendo su forma. Vale, hasta acá. Le agradezco la paciencia. Marcelo, no sé si tú quieres... Solo una cosita chiquitita. Sí. Gracias, Yanji. Voy a pedir la grabación para seguir trabajando. Porque es cierto que es complejo. Simplemente me gustaría cerrar pensando en términos de lo que también hemos conversado en otras ocasiones y que nos convoca de alguna forma, que tiene que ver con el carácter crítico hermenéutico y que creo que tiene que ver con que de todas formas creo que en ese espacio de formación por el que atravesamos hay por lo menos un ejercicio honesto y transparente hasta donde es posible de la colocación, de quién mira, cómo mira y qué es lo que está mirando. Porque como ejercicio hermenéutico no es unívoco, digamos, en nuestras propias lecturas, aunque incluso seamos nuestros propios sujetos de observación muchas veces. Pero creo que parte de la rigurosidad que demanda el ejercicio hermenéutico es poder mínimamente reconocer eso, que no se tiene un lugar neutral desde donde se mira, y que eso está íntimamente relacionado con la construcción de eso que emerge, porque estamos allí puestos, justamente.
Y este tránsito entre la marca subjetiva y la marca social es un tránsito hermenéutico también. Digamos, está atravesándonos como sujetos, pero está atravesándonos como proceso de construcción de la investigación, lo cual es muy interesante, pero también muy difícil, porque está lleno de incertidumbre, a veces de confusión, pero creo que es muy, por lo menos como muy desafiante en el buen sentido de la palabra, en que tiene que ver con esta noción de dialéctica del sujeto y de que no, en tanto no hayamos muerto, no encuentra un lugar donde se queda y donde ya ha encontrado una resolución, sino que nos estamos moviendo siempre en esto que se nos plantea tan fuertemente desde IPECAL como un ejercicio de cierres y aperturas constantes. Así que es nuestra fortuna y nuestro infortunio al mismo tiempo. no hay otra forma, digamos, creo, desde la propuesta. Muchas gracias, Yali. Muchas gracias. No, gracias a ti, Marcela. A este punto me has provocado. Yo estoy de acuerdo con que es un ejercicio fundamentalmente hermenéutico. Ahora, habría que hablar al plural de las hermenéuticas. Ahí creo, como Varela a otros niveles, ¿no? Siempre hay que buscar una tercera vía, o sea, es posible un univocismo, se ha llamado, ¿no? O sea, como que hay una posibilidad hermenéutica única de los textos que nos propone la realidad y que nosotros mismos nos proponemos nosotros desde nuestra propia subjetividad. Y el otro extremo es el equivoquicismo, o sea, porque cualquier interpretación está bien, cualquier ejercicio hermenéutico está bien. Ahora hay una propuesta que creo que es muy parecida a la propuesta de IPECAL, que se llama hermenéutica analógica, que es relacionada con un autor argentino que se llama Béchot. Yo creo que ahí hay algunas respuestas, o sea, habría que trabajar este tema de la analogía no solamente en términos de figura retórica, ¿no?, sino como forma del diálogo que se establece entre mi propia subjetividad y los sujetos históricos y la subjetividad emergente en la época. Ninguno de los dos debe ser jerarquizado, tampoco mi propia subjetividad. Y entonces ahí es el discurso de la analogía como posibilidad de conexión analógica en el diálogo permanente que se establece con los sujetos. La analogía es el escape, en mi opinión, de la jerarquización del diálogo, ¿no? Entonces no es una invitación así para... A veces como me sorprende, y esto indica, en mi opinión, la fuerza de la propuesta de Seimelman y de IPECAL, porque yo la encuentro en muchas otras... en otro pensamiento que están, ¿no? O incluso que aparentemente nada tiene que ver con IPECAL, nombra diversamente la misma cosa, pero hermenéutica analógica es lo mismo que dice Seimelman cuando dice: para mí la dialéctica la acepto si no es negación, sino articulación. Entonces, y esto es importante porque significa que históricamente es como una suerte de coiné lingüístico, ideológica, semántica, que entonces está adquiriendo fuerza. Disculpa, pero era... me habías provocado. Provocar el deseo. Okay. Muy bien, muy bien. Listo, bueno, muchísimas gracias, muy amables.